Saludos, en este mes de julio del año 2024 estamos siguiendo la información acerca de la relación entre Benito Juárez y la masonería. Hemos dicho que nunca se ha tenido a la vista el acta original de la iniciación masónica del Benemérito. Todo lo que sabemos son de copias, copias de copias de copias en todas las fuentes que se han podido consultar. Y en cuanto al acta, ese es el resumen. No ha habido un original. Y las fuentes más importantes solo mencionan y exhiben actas. Y en cuanto a otro punto que es el de la indumentaria masónica que aparece en el recinto Ajuares del Palacio Nacional, en las veces que su servidor ha tenido la oportunidad de estar allí, que han sido unas 3 veces, en el año 2010 fue la primera, cuando tuve la oportunidad de presentar la primera edición de mi libro La masonería en la presidencia de México. La primera edición en el tercer simposio internacional de historia de la masonería latinoamericana y caribeña. Hubo actividades allí y fuimos todos los que estábamos participando en el simposio. En otras ocasiones fui solo y en ninguna ocasión los guías, hablo de los guías, no sé si otras personas, pero generalmente no están al alcance, los encargados ahí están en sus oficinas, no están disponibles como para consultarles, pero en cuanto a los guías no sabían, no saben el origen de esa indumentaria masónica. Nuestro tema es solamente lo masónico, no hay anunnakis, ni reptilianos, ni ovnis, ni cualquier otra cosa, como preguntarnos si son o fueron buenos o malos presidentes. No es nuestro tema. Nuestro tema es la masonería y saber la relación entre los presidentes y ella, la masonería. De manera que ese desconocimiento nos ha llevado a seguir revisando dónde pudo haber quedado la información. Y en ese sentido, un boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 1972, hace más de medio siglo, en ocasión del centenario del fallecimiento de Juárez, dijo que la indumentaria masónica, collarines, bandas, etcétera, que tiene el recinto a Juárez en Palacio Nacional, fueron donadas toda esa indumentaria, arreos, le dicen algunos, arreos masónicos, a ese recinto por el general Sebastián Barriguete Andrade. Y nos hemos propuesto, desde luego me he propuesto averiguar quién fue él. ¿Quién fue el general Sebastián Barriguete Andrade, que es la persona que donó la indumentaria masónica que se le entregó al recinto a Juárez en Palacio Nacional y que se hace pasar como del benemérito, sin que haya una constancia expresa al respecto? No hay una certificación, aclaración, puntualización que dé validez a la afirmación. Pero yo creo que ya es un avance encontrar quién donó, algo que algunos de los guías o los guías que a mí me tocó ver y tratar no han sabido decir. ¿Quién donó? ¿Quién garantiza o qué garantiza que realmente fueran del benemérito? Entonces, he buscado quién fue el general Sebastián Barriguete Andrade y eso es lo que quiero mostrarles, estoy compartiendo aquí, tomado de Wikipedia. No es un personaje fácil de encontrar. Los datos, incluso los de Wikipedia, son muy escasos. Y en otras fuentes, la internet arroja casi cero información. Sí hay algunas calles en la delegación Iztacalco y en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, hay calles que llevan el nombre de Sebastián Barriguete Andrade. No dudo que en Sonora, que es su lugar de nacimiento, fue su lugar de nacimiento. Vamos a ver aquí esta información básica. Hasta arriba, por el lado derecho, a la derecha de la imagen de su servidor, vemos Sebastián Barriguete Andrade. Nació en 1890 en San Pedro Palomino, Sonora. Falleció en el 64 en el Distrito Federal. Esto es importantísimo. Ahorita digo por qué. Su fecha de nacimiento, año 64, por una cuestión de lógica que a veces no se aplica cuando se estudia la historia de la masonería mexicana. Y luego fue además militar, estuvo activo militarmente de 1912 a 1930
12 es el año en que Madero estuvo de presidente, fue su único año completo. En el 11, al finales del 11 entró y a principios del 13 lo asesinaron. Otro masón, Victoriano Huerta, pero esa es otra historia. Lealtad al ejército mexicano del 12 al 30, rango militar general de brigada, conflicto en la Revolución Mexicana, en ese conflicto participó, estuvo en la batalla de Rellano. Si estuvo ahí, estuvo al mando, conoció al general Victoriano Huerta, que fue el militar que sostuvo por la fuerza al gobierno de Francisco I. Madero, masón también, ambos masones. Y por esa razón es que Madero le tuvo mucha confianza a inicios del 13, cuando había que combatir otra revuelta. Dijo, bueno, si ya me ayudó una vez Victoriano Huerta, me va a volver a ayudar. La historia fue otra, como sabemos, ¿no? Entonces, esta es la información de Sebastián Barriguete Andrade. Nació pues en Sonora en 1890 y murió en el 64, a los 74, 74 años de edad, 74, porque pues ya le sumamos 10 al siglo y nos da su edad. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles ahora por el lado izquierdo. Desplazo la pantalla y voy a mostrar el detalle biográfico un poquito más preciso respecto de lo que fue Sebastián Barriguete Andrade, el hombre que le dio el material masónico en cuanto a indumentaria al recinto a Juárez de Palacio Nacional, según un boletín de la Secretaría de Hacienda del año 1972. Ya lo he dicho, ya lo repetí. Entonces leemos su pequeña biografía, esta pequeña que he encontrado. Dice: General Sebastián Barriguete Andrade fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Nació en San Pedro Palominos, Sonora, en 1890. Aquí lo vemos, Sonora 1890. Ingresó a la Escuela Militar de Aspirantes, de la que egresó como subteniente de infantería en 1912. Combatió al orosquismo en la campaña de zarpadores, no debe ser compañía de zapadores. Zapadores, que es un área militar, no zarpadores de zarpa. Ahí hay un error. Participando en la batalla del Rellano, ya dije que seguramente a las órdenes de Huerta. En 1913, ante el golpe de Huerta, Victoriano masón, grado 30, pueden ver la información en mi libro, dejó el ejército federal y se pasó al constitucionalismo. En el 20 se dio el plan de Agua Prieta. Y en el 30 alcanzó el grado de general de brigada. Ocupó los cargos de director de justicia y pensiones y de comandante de resguardos aduanales. Murió en 64. Este dato es importante, lo había dicho, ahora lo repito. ¿Por qué es importante el año 64? Es importante porque en ese año murió Sebastián Barriguete Andrade, la persona que donó la indumentaria a recinto a Juárez de Palacio Nacional. Y voy a decir una cosa obvia, la tengo que decir aún siendo obvia. El general Barriguete tuvo que haber donado la indumentaria en vida, de manera tal que tuvo que haber sido antes de 1964, cuando el hombre vivía. ¿Cuándo? No sabemos. Años 63, 62, 61, 60, los años 50. ¿Cuándo? Aquí tendríamos que conciliarlo con la propia historia del recinto. Entonces, de cualquier forma, este dato es el de que murió en el año 64. La donación entonces fue antes del año 64. En el año 72, el boletín consigna el acta de iniciación masónica de Juárez y que la donación de la indumentaria la hizo el general Barriguete. ¿Cuánta de esa indumentaria que donó Sebastián Barriguete Andrade, militar de Sonora, es la que se mantiene hasta hoy? Han cambiado cuántos gobiernos desde el 64 para acá, 60 años, 10 gobiernos. ¿Cuántas administraciones del Palacio? ¿Cuántas administraciones del recinto? ¿Tendremos los originales? ¿Serán copias? ¿Desapareció? No lo sabemos. Pero al militar, al masón promedio, no le interesa mucho el punto de toda esta información, de estas preguntas, sino que prefiere decir fui al recinto y regresar a la logia y decir quiero una triple batería de júbilo por el material del recinto, sin preguntarse realmente su origen y su autenticidad. Esta es la historia de quien donó
la indumentaria amazónica al recinto Juárez de Palacio Nacional. Fue el general, nacido en Sonora, Sebastián Barrigate Andrade. Lean la información de Benito Juárez en mi libro, se encuentra en Mercado Libre, La Masonería en la Presidencia de México. Por ahora, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.